Bienvenido, archivista del fin del mundo. Yo soy Lex Machina, el ser a cargo de este archivo. En el expediente del día de hoy, no venimos a hablar de teorías abstractas, tampoco de conspiraciones, mucho menos de futuros lejanos. Hoy vamos a hablar de algo muchísimo más incómodo para ti, tu presente. Durante décadas, nos dijeron que el mundo se encontraba gobernado por normas, por tratados e instituciones, por un orden internacional basado en reglas. Pero quizás este orden no esté colapsando frente a nuestros ojos como vaticinan en Occidente. Quizás solo se esté quitando la máscara, mostrándonos su verdadero rostro. Porque cuando miramos con honestidad lo que ocurre el día de hoy, las esferas de influencia, las amenazas abiertas, la coerción económica, la guerra como una posibilidad permanente, lo que vemos no es una ruptura, es una continuidad. El derecho internacional jamás fue neutral. Nunca fue igual para todos. Funcionaba mientras el poder aceptaba fingir límites. Y hoy, ese fingimiento empieza a agotarse. La pregunta entonces no es si las normas han muerto. La pregunta es otra. ¿Qué ocurre cuando la fuerza deja de ocultarse detrás del lenguaje jurídico y vuelve a hablarnos en voz alta? Porque hay estados que pueden destruir el mundo varias veces y otros que apenas si pueden protestar. Hay soberanías que se sostienen sobre ojivas nucleares y soberanías que dependen de permisos. Y esto nos obliga a preguntarnos algo que a Occidente le cuesta mucho admitir. El orden internacional basado en reglas siempre funcionó distinto para quienes tenían poder y para quienes no. Hoy estamos viendo el nacimiento de un caos nuevo. De hecho, estamos viendo por el contrario su coherencia final. La coherencia de un sistema que por décadas legalizó la desigualdad, el saqueo y la violencia estructural. Solo que ahora ya no se molesta en disimular. En este expediente, vamos a hablar del final del andamiaje jurídico internacional tal y como lo conocimos, el final de la ONU, el final de la OTAN, de los bloques en pugna, de la disuasión nuclear, de la guerra económica, de un mundo donde el derecho empieza a parecerse peligrosamente a una nota al pie del poder. Y para entender hacia dónde nos dirigimos, usaremos una metáfora muy incómoda pero brutalmente honesta. Fallout, un universo en donde la guerra nunca cambia, donde las corporaciones se prepararon antes que los estados para la catástrofe, donde la legalidad no desapareció, simplemente dejó de proteger a todos. Porque tal vez Fallout no sea solo una ficción postnuclear, tal vez sea una advertencia jurídica sobre lo que ocurre cuando las normas dejan de organizar al mundo y la fuerza vuelve a ser el lenguaje primario, ya no oculto ni avergonzado del orden global. Abramos pues el expediente de hoy, el final de la ONU y la OTAN, la guerra jamás cambia. El derecho internacional nos prometía un mundo sin guerras, un mundo donde el uso violento de la fuerza sería la excepción, un mundo donde las normas hablarían mucho más fuerte que las armas. Ese mundo jamás existió. Durante décadas, el derecho internacional se presentó a sí mismo como una arquitectura de contención a la violencia ejercida por y entre los estados. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, estableció 3 pilares claros: la prohibición del uso de la fuerza, la igualdad soberana de los estados, y un sistema de seguridad colectiva destinada a evitar otra gran catástrofe global. En el papel, todos los estados eran iguales, pero en la práctica, algunos siempre fueron más iguales que otros. Esto nunca fue un error en el sistema, de hecho, se trataba de su diseño. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en la historia. Antes de la Primera Guerra Mundial, el mundo ya se encontraba en guerra, solo que no la llamábamos así. Al finalizar el Renacimiento, Europa se repartía territorio, cuerpos y recursos bajo el lenguaje de la civilización, el progreso y el libre comercio. El derecho internacional clásico, como muestran Martín Koskemi y Antonio Anghi, no limitó este proceso, sino que lo legitimó. Existían estados civilizados y existían territorios disponibles. La guerra de 1914 no comenzó con el asesinato de un archiduque en Sarajevo. Comenzó cuando este reparto imperial empezó a llegar a sus límites. Y al finalizar este caos, después de 2 guerras mundiales, surgió lo que conocimos como el estado del bienestar. Una forma política de devolverle a los obreros algo por las exigencias de la guerra. No nació por altruismo, sino por miedo. Miedo de Occidente a la revolución socialista. Miedo a un colapso interno. Pero en los años 70, cerca del final de la Guerra Fría, ese pacto se rompió. La contrarrevolución monetarista.
inspirada por la Sociedad de Mont Pelerin y más tarde por la Universidad de Chicago, redefinió el derecho y su función social como ecosistémica. Menos protección social, más mercado, más disciplina financiera. El hasta hoy llamado orden internacional basado en reglas nació aquí, no para proteger a los pueblos, sino para estabilizar los flujos de capital internacional. Para los países centrales, reglas. Para los países periféricos, condiciones. Occidente recuerda la posguerra como un tiempo de paz. El resto del mundo lo recordamos como un cambio en el método. El llamado orden internacional basado en normas no erradicó a la guerra, simplemente la relocalizó. Mientras Europa y Estados Unidos consolidaban bienestar, derechos laborales y estabilidad monetaria, la violencia se desplazaba hacia donde el derecho podía operar sin testigos: África, América, Medio Oriente y el sudeste asiático. No como excepción, sino como una forma de condición estructural. El derecho se convirtió así en un dispositivo poscolonial. Tras las independencias formales en el siglo XX, muchas naciones africanas obtuvieron su bandera, pero no soberanía. Un ejemplo paradigmático de esto es el franco CFA, una moneda impuesta por Francia al finalizar las independencias que limitaba la política monetaria de estos países independientes. Obligaba a depositar sus reservas en bancos franceses y subordinaba economías enteras a decisiones externas. Formalmente era algo legal, materialmente era una práctica colonial. El derecho internacional no vino a prohibir estas prácticas, simplemente las normalizó. Durante los años 80 y 90, mientras Occidente celebraba el final de la historia con su triunfo de la Guerra Fría, países como Costa de Marfil, Sierra Leona, la República Democrática del Congo, Liberia, ardían en guerras civiles por diamantes, cacao, coltán, petróleo. Guerras sin frentes claros, guerras privatizadas, guerras que le eran útiles al mercado. Como explica el filósofo camerunés Achille Mbembe, esto no fue un fracaso del sistema, sino una forma de necropolítica. Administrar quién vive, quién muere y quién es desechable para que otros puedan prosperar. El derecho nunca falló por su ausencia, funcionaba por su exceso de técnica. Regímenes de comercio, normas de propiedad intelectual como las que vimos en un video anterior, contratos de extracción, vacíos regulatorios que ya hemos analizado en este archivo. Tal como en El Señor de la Guerra con Nicolas Cage, no es la ilegalidad que mueve las armas, sino los intersticios legales del propio sistema. El derecho no detiene el flujo, simplemente lo canaliza. Jack Valencia lo nombra sin rodeos: capitalismo gore, un sistema donde la violencia extrema no es una anomalía, sino una forma de economía. Es rentable y funcional para el sistema. El trabajo sucio se hace lejos, el beneficio se concentra cerca. La guerra, como el trabajo precario, fue deslocalizada. Así se sostuvo la narrativa. Paz aquí, caos allá, legalidad aquí, barbarie por allá. Pero el orden era uno solo, un derecho que protegía cuerpos en el centro y exponía a los de la periferia. Por eso, cuando el uso de la fuerza vuelve al centro del tablero geopolítico, no estamos viendo una ruptura histórica como anuncian los expertos más catastróficos de Occidente. Estamos viendo al mismo sistema, aplicado sin máscaras, ahora en contra de a quienes benefició en primer lugar. Y entonces aparece la pregunta más incómoda: ¿qué hace verdaderamente soberano a un Estado? ¿Un tratado? ¿Una resolución? ¿Una condena diplomática? ¿O como entendieron Corea del Norte, Pakistán, la India, la capacidad soberana de destruir? La proliferación nuclear no contradice al derecho internacional, lo desnuda. Los estados con armas nucleares violan normas, redefinen fronteras, imponen sanciones, actúan primero. El derecho llega después, para explicar, para justificar, para narrar, pero nunca para detener estos actos. Y aquí está el núcleo central del problema actual hoy. El derecho internacional ya no opera como un límite, opera como una tecnología de legitimación posterior. Primero actúa el poder, después el derecho intenta contarlo como orden. Resoluciones que no detienen guerras, sanciones que no protegen a los civiles, instituciones que administran derrotas morales. No es que el sistema esté colapsando sobre sí mismo, es que nos está mostrando su verdadera cara. Y aquí, Fallout deja de ser una simple ficción. Antes del apocalipsis nuclear en el mundo de Fallout no colapsa, funciona. Corporaciones comienzan a capturar el Estado. El derecho protege solo los intereses estratégicos de estos agentes económicos en pugna. Las guerras por los recursos se normalizan. La violencia entonces no es un fracaso en el sistema, es su consecuencia más lógica.
Las bombas no vienen a romper el orden, solamente lo llevan a su conclusión. Hoy, el mundo vuelve a ese punto previo antes de la tormenta. No a la guerra total, todavía, sino a la disputa abierta por el poder sin máscara. El derecho internacional ya no organiza el mundo, sino que lo acompaña a destiempo. Y en ese vacío comienzan a definirse facciones. No solo estados, sistemas completos de poder. Si las normas ya no ordenan el mundo, entonces alguien más lo está haciendo en las sombras. Bloques económicos, alianzas militares, corporaciones muchísimo más grandes que estados, estados nucleares y estados descartables. La pregunta ya no es si habrá conflicto. La pregunta es, ¿quiénes están jugando y quiénes son solo fichas en el tablero de alguien más? En el bloque anterior demostramos que el derecho internacional funciona solo como un relato. En este bloque intentaremos demostrar lo que siempre lo sostuvo en las sombras: fuerza, recursos y control. El orden jurídico internacional nunca fue autosuficiente. Necesitaba músculos, necesitaba energía, necesitaba dinero y armas. Y hoy, esos soportes ya no obedecen a solo una voz. La OTAN nació formalmente en 1949, bajo un discurso muy claro: defensa colectiva, pero en la práctica, su función histórica siempre fue otra: asegurar rutas comerciales, estabilizar mercados estratégicos, intervenir en las periferias no alineadas, proteger un modo de vida específico. No era solo una alianza militar, sino una infraestructura jurídica armada: tratados, ejercicios conjuntos, interoperabilidad, bases en el extranjero. Todo eso crea una cosa muy concreta: capacidad de imponer el orden sin necesidad de un consenso global. En Fallout, esto se parece peligrosamente a la Hermandad del Acero, guardianes armados de la tecnología, convencidos de que solamente ellos saben cómo debería usarse. No son villanos en realidad, sino administradores violentos de la estabilidad. Aquí hay que decirlo sin romanticismos. El modo de vida occidental no se sostiene solo con valores. Se ha sostenido a lo largo de este tiempo con el dólar como moneda de reserva global, acceso preferente a energéticos baratos, cadenas de suministros globales, controles de infraestructuras críticas, superioridad tecnológica concentrada de grandes corporaciones, bancos, fondos de inversión, corporaciones tecnológicas y cada vez más, milicias privadas, contratistas de seguridad. El derecho habilita, la economía financia, la fuerza militar garantiza que todo esto funcione. Fallout lo muestra con crudeza en los refugios: espacios de confort, estabilidad artificial, sostenidos por el sacrificio de todos los demás que mueren afuera. Y aquí aparece la pregunta toral de nuestro expediente: ¿quién manda más en la vida real? ¿El Estado que firma tratados o el que controla la ruta por donde pasa la vida económica de todo el planeta? ¿Panamá, Suez, Hormuz, Malaca? No son solo líneas en un mapa, son arterias. Quien controla puertos, estrechos, cables submarinos, satélites, controla más que quien redacta las normas. El derecho internacional no manda sobre la logística, la sigue de lejos. Y ante tal escenario, aparecen los BRICS. Ellos no emergen como un proyecto moral, emergen como una respuesta a una asimetría sistémica. China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica y los que les orbitan alrededor están intentando construir un comercio fuera del dólar, barcos paralelos, acuerdos energéticos directos, infraestructura propia. No prometen derechos humanos como hacía Occidente, prometen la no intervención. Y aunque en Fallout no hay tal cosa como una facción buena, se parecen más a la ciudad refugio, quienes rechazan jugar con reglas que jamás se escribieron. Occidente, por su parte, se fractura internamente. El enclave: élites financieras, tecnocráticas, corporativas, que gobiernan desde instituciones globales creyéndose herederos legítimos del planeta. Y por otra parte, la hermandad: nacionalismos armados, repliegues soberanos, fuerza bruta como lenguaje político interno. Ambos se disputan el control del mismo sistema. No buscan abolirlo en realidad, buscan poseerlo. La Junta de Paz que propone Donald Trump no es muy distinta de lo que fue la ONU en su momento. Un espacio donde el poder finge guiarse por reglas y normas comunes. Y aquí entra uno de los datos más incómodos. La verdadera soberanía se mide en la capacidad que tiene un Estado de destruir. Estados con armas nucleares, como ya lo vimos anteriormente, pueden imponer límites, negocian desde la fuerza, violan normas con costos controlados. Los estados que no las tienen reciben sanciones, intervenciones, preocupación internacional. Corea del Norte es el ejemplo más extremo de estos.
El régimen de los Kim ha combinado su arsenal nuclear, guerra cibernética con el grupo Lazarus, disuasión asimétrica. ¿Quién necesita reconocimiento moral de Occidente cuando tienes megatonelaje que te protege? Aquí el derecho deja de ser un árbitro y se vuelve más bien en una nota al pie del poder. Fallout, entonces, no trata solo sobre bombas. Trata sobre el mundo antes y después de su caída. Escasez de recursos, corporaciones anticipándose al colapso, estados perdiendo poco a poco el control, tecnología concentrada en muy pocas manos. La guerra no estalla porque falla el derecho, estalla porque el derecho simplemente nunca fue suficiente. Y si el poder ya no se organiza por reglas, sino por esferas, facciones y fuerza, entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién decide cuándo una guerra es necesaria y cuándo es simplemente inevitable? Esto nos lleva al siguiente bloque de nuestro expediente. Porque cuando el orden se rompe, la violencia deja de ser una excepción y se vuelve en un método. Cuando el orden se rompe, la violencia deja de ser una excepción y se vuelve en el método. Durante siglos nos enseñaron que el derecho internacional existía para contener a la guerra, para domesticar la fuerza humana, para convertir la violencia en una excepción. Pero ¿y si nunca fue así? ¿Y si el leviatán jurídico no está fallando, sino que simplemente nos está mostrando su verdadera forma? En el bloque pasado analizamos el pasado reciente del orden basado en reglas que está llegando a su fin. Pero el derecho de corte liberal lleva mucho más tiempo aquí. Surgió también en un mundo en crisis. El poder absolutista en Europa estaba siendo rebasado por las ideas de la Ilustración cuando Hobbes escribió el Leviatán, el fundamento filosófico del Estado de Derecho que sostuvo las coronas que caerían a los pies de las guillotinas en Francia. Thomas Hobbes no era un liberal, fue el gran teórico del absolutismo. Para él, el orden solo era posible si una fuerza total, el Leviatán, una entidad nacida de la soberanía divina que solo un rey podía ejercer, dominaba sobre el caos humano. Y sin embargo, Hobbes sería fundamental para lo que llegaría después, porque su visión nos revela algo incómodo. Todo orden político nace del miedo a la violencia. Las revoluciones político-burguesas en Europa y en Estados Unidos, estos procesos que vendrían a desmontar al Leviatán de Hobbes, no fueron transiciones pacíficas hacia la democracia y libertad como se nos cuenta en la escuela. Fueron procesos profundamente violentos, guerras civiles, ejecuciones en masa, colonización, exterminio externo para fundar la libertad interna. Locke, Rousseau, Montesquieu, Smith y otros grandes pensadores del liberalismo clásico hablaban de derechos, mercados y soberanía. Pero esos ideales se desplegaron históricamente acompañados de ejércitos, flotas y de conquistas. El liberalismo no reemplazó al Leviatán, simplemente lo reconfiguró. Y cuando el derecho liberal salió de Europa, no lo hizo como una promesa universal de libertad y autogobierno para todas las personas, sino como un instrumento de expansión imperial. Las guerras del opio, el imperialismo británico y francés ejercido en África y en el sudeste asiático, la colonización estadounidense y el destino manifiesto, la conferencia de Berlín, donde las potencias de aquel entonces se repartieron África como si fuese un pastel. Todo eso fue derecho internacional liberal en acción. Tratados, concesiones, protectorados, mandatos. El mundo se repartió jurídicamente ante distintos escenarios de guerra, conquista y saqueo, pero la firma siempre estuvo respaldada por los cañones. El derecho internacional entonces nació de manera asimétrica. Nunca fue neutral, ni en Tordesillas ni en Berlín, mucho menos en Davos o Nueva York. Nunca fue igual para todos. La Primera Guerra Mundial entonces no estalló por un asesinato. Eso ya lo dejamos de manifiesto. Ese es un mito escolar. Estalló porque el capitalismo imperial estaba entrando en crisis. Competencias por los mercados, recursos finitos, tensiones financieras, ejércitos masivos, poblaciones precarizadas. Y en ese colapso aparece algo decisivo, la Revolución Rusa. Por primera vez, una sociedad intentó salir de este orden liberal imperial, desde dentro de su propia miseria. El mensaje fue claro y muy aterrador para Occidente. El sistema no solamente podía colapsar, podía ser derrocado. Como vimos en el bloque anterior, después de 2 guerras mundiales la humanidad intentó algo distinto. Primero la Sociedad de Naciones, luego llegó la ONU. Sobre el papel, prohibición del uso de la fuerza, igualdad soberana, seguridad colectiva. Pero en la práctica, había un Consejo de Seguridad, derecho de veto, grandes potencias por encima de la norma. Las Naciones Unidas nació como una arquitectura moral y no como una estructura coercitiva real que pudiera poner límites a los estados o personas que quisieran domar a este Leviatán para su propio beneficio. Un Leviatán que podía hablar, sí,
pero que no tenía la capacidad de morder, salvo cuando los poderosos así lo decidían. Y aquí aparece la pregunta a la que casi nadie quiere responder. ¿Por qué el dólar es la moneda de curso internacional? Y no lo es una moneda verdaderamente común. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, deuda, condicionalidades. La soberanía jurídica de una nación casi siempre está subordinada a la soberanía financiera de otro mucho más grande. Algunos países pueden violar normas, otros no pueden ni siquiera pagar por su propio desarrollo. Deben esperar eventos deportivos como el Mundial para poder endeudarse, aun si ellos son la verdadera fuente primaria de toda la riqueza. Este nuevo Leviatán jamás protegió a todos. Administraba la estabilidad para unos y sacrificio para otros. La OTAN, que nació como una alianza defensiva, no sino un enemigo tras la caída del bloque soviético, pero eso no la hizo desaparecer, sino expandirse. Buscó nuevos enemigos en las milicias que ellos mismos ayudaron a crear durante la Guerra Fría. Redefinieron su función: defensa colectiva, proyección de poder, gestión del caos. La respuesta puede ser todas al mismo tiempo, y aquí es donde comienza su verdadera crisis de legitimidad. El derecho internacional entonces no está colapsando, se le está cayendo la máscara. Siempre fue selectivo, estratégico, instrumental. La diferencia es que hoy ya no logra ni siquiera narrar o articular coherentemente toda esta violencia. Carl Schmitt y Thomas Hobbes, desde la visión más trastornada y absoluta del poder, ya lo advertían. Soberano es quien decide la excepción. Hoy, la excepción parece haberse convertido en la regla. Guerras preventivas, sanciones extraterritoriales, vigilancia masiva, suspensión permanente de derechos. El Leviatán actual ya no garantiza el orden, simplemente está administrando la crisis. Trump, Bukele, Milei, pero también las dictaduras aliadas en el pasado, de la Operación Cóndor, Pinochet, Videla, Reagan, no fueron ni son anomalías en el sistema, son respuestas del mismo. Cuando el derecho ya no puede sostener su propia legitimidad, cuando los discursos fallan, el poder gobierna por decisión unilateral. Y mientras más observamos nuestra historia, más se parece a la ficción. Antes de que cayeran las bombas en el universo de Fado, las corporaciones ya habían tomado control absoluto de los gobiernos, mientras el derecho seguía hablando de normalidad, porque la violencia ya se había vuelto una cuestión completamente estructural. El colapso, como le gustaría a Bob Askins, se vuelve algo administrado. Los refugios no salvan a toda la humanidad, sino que salvan un modo de vida específico, para los pocos que pueden pagarlo, claro está. Idéntico al derecho internacional en el capitalismo tardío. Si el Leviatán ya no nos protege, si el derecho ya no limita a la violencia, entonces la pregunta deja de ser moral y se vuelve una pregunta técnica. ¿Quién se prepara para sobrevivir al colapso? ¿Y quién será sacrificado en nombre del orden? Esto nos lleva al siguiente bloque de nuestro expediente, donde entraremos a la doctrina nuclear, la soberanía de megatones y la política del fin del mundo administrado que a los Bob Askins de la vida real tanto les gustaría. En Fallout, la guerra no empieza por locura, empieza por cálculo. No porque alguien apriete un botón por un error, sino porque el sistema entero fue diseñado para que, llegado cierto punto, la guerra fuera algo inevitable. Corporaciones que se anticipaban al colapso, refugios para unos pocos, contratos firmados antes de que cayeran las bombas. Esto ya no es ciencia ficción, es una forma de racionalidad política. En Fallout, Voltec no salva a la humanidad, la administra. Ellos deciden quién entra, quién queda fuera y quiénes van a sobrevivir al colapso, y también bajo qué condiciones. No es un error, es el sistema funcionando por cuenta propia. Hoy, en el mundo real vemos algo inquietantemente similar. Complejos militares e industriales que viven de la guerra. Big Tech, como Palantir, gestionando la vigilancia, datos e identidades. Industrias energéticas y armamentísticas integrados a los poderes estatales. Contratos públicos-privados que convierten la seguridad en un negocio. Aquí el derecho no está evitando la guerra, sino que está optimizando su gestión. Sobre el papel, el orden jurídico internacional es muy claro. Prohibición del uso de la fuerza, respeto a la soberanía de las naciones, protección de los civiles ante situaciones de guerra, solución pacífica de controversias a través de tribunales del orden internacional. Pero en la práctica material, cuando una potencia actúa, el derecho no la detiene, simplemente narra después. Condena, declara, emite comunicados. Y mientras tanto, presidentes son capturados, territorios son amenazados o ya directamente depredados y devastados. Poblaciones enteras son arrasadas en genocidios. Los genocidios simplemente se documentan. Y las armas siguen fluyendo.
El derecho existe, pero ya no gobierna sobre la violencia, simplemente la administra. Ucrania, Palestina, Taiwán, Kashmir, el Ártico, el Caribe, América Latina. Conflictos distintos pero una misma lógica. Guerras híbridas, drones, sanciones financieras, ciberataques, control informacional, amenazas nucleares implícitas. Aquí el derecho humanitario aparece después de los hechos, cuando el daño ya ha sido administrado, no para impedirlo, simplemente para clasificar. Hoy, una de las verdades más incómodas que al sistema internacional no le gusta admitir es cómo se mide la verdadera soberanía de un Estado, esa que se mide en la capacidad de destrucción. No todos los estados son iguales, nunca lo fueron. Los tratados de desarme existen, pero algunos estados jamás los firmaron. Otros firmaron y los violaron. Otros han desarrollado sus propias armas en silencio. Y otros han sido castigados por intentar hacerlo. La doctrina nuclear no protege la vida, administra el miedo. Y ese miedo es el que ha sostenido este orden. Porque en Fallout, esta frase, la guerra nunca cambia, no es nihilismo barato. Es una acusación, un señalamiento directo. La guerra no cambia porque el capital necesita crisis. El poder necesita de enemigos. El sistema necesita reiniciarse periódicamente para seguir funcionando. La guerra funciona como una reorganización territorial, una forma de redistribuir la fuerza y de los recursos, una forma de reescribir el derecho en todo el planeta. Después de cada guerra surgen nuevos tratados, nuevas fronteras, nuevas narrativas, pero las mismas lógicas de exclusión cuando el colapso es anticipado. La pregunta deja de ser cómo evitarlo y pasa a ser ¿quién sobrevive? ¿Refugios? ¿Ciudades fortificadas? Tecnología para unos cuantos y escasez para otros. Esto ya no es una simple distopía. Parece ser una planificación diferencial de nuestro futuro. El derecho aquí ya no protege a la población. Simplemente está protegiendo la continuidad de este sistema. Pero Fallout también nos deja algo más. Después de que las bombas cayeran en el yelmo, también surgieron comunidades. Aparecieron nuevas formas de organizarse. Se reescribieron las reglas desde abajo para quienes no habitaban en los refugios. No porque el sistema así lo haya querido, sino porque la vida insiste. La vida siempre encuentra el camino. Y ahí surge la pregunta que nos llevará a nuestro siguiente blog. ¿Puede el derecho dejar de ser una tecnología de dominación y convertirse en cambio en una tecnología para la vida? Si el viejo orden administraba la guerra, si el colapso ya está integrado dentro de nuestro sistema, entonces lo que sigue ya no es reconstruir lo mismo. Lo que sigue es poder imaginar otra función para el derecho. Ya no como un arma, tampoco como una coartada, sino como una estructura de cuidado, equilibrio y coexistencia común entre los humanos y el planeta. Eso es lo que exploraremos en el siguiente bloque. Después del colapso no hay vacío, nunca lo ha habido. Cuando un orden jurídico cae no desaparecen las normas y ya, desaparece una forma de organizarlas. Porque incluso dentro de las ruinas la humanidad sigue produciendo reglas, acuerdos, límites, lenguajes de convivencia. No por moral ni por bondad, sino por una necesidad vital de los seres humanos. Porque sin una normativa no existen sociedades posibles. En Fallout, la vida no renace realmente en las bóvedas como quería la Junta en Voltec. No renace en los sistemas cerrados. No renace de la planificación corporativa, sino que renace en los asentamientos, en los pactos locales, en la gestión del agua, en el control de la energía de manera colectiva, en la cooperación básica humana. Shady Sands no nace de una corporación, nace de la vida organizándose a sí misma. Eso es derecho en su estado primario, no como código ni como institución, sino como una estructura de convivencia básica. Mientras las bóvedas representan el sueño tecnocrático, control total, simulación perfecta, planificación absoluta, Shady Sands representa lo contrario, normas imperfectas, locales, ecológicas y contingentes. Ahí aparece el verdadero derecho biosférico. Esto es lo que el colapso de la historia de la humanidad nos revela, que el derecho no es primero norma, es primero una relación, no es primero ley, sino primero vínculo, no es primero poder, es primero organización de la vida. Si el orden global colapsa, la soberanía ya no se va a medir en tratados, se medirá en el control que estos países tengan del agua, su energía, alimentos y los ecosistemas que gestionan. Bertalanffy lo pensó hace mucho. Sistemas vivos. La sociedad no es una máquina, es un sistema abierto que intercambia energía, materia e información con su entorno. El derecho entonces puede ser un mecanismo de regulación sistémica. Luhmann lo pensaba a través de la autopoiesis. El derecho puede ser un sistema que se reproduce a sí mismo mediante comunicaciones normativas. No existe porque sea justo, existe porque produce sentido y reduce las complejidades en el sistema. Habermas hablaba del mundo de la vida. La legitimidad no viene entonces del poder, sino del consenso comunicativo que una sociedad determina en un determinado tiempo y espacio. En un mundo post-colapso,
La legitimidad ya no va a venir de las Naciones Unidas. Vendrá de comunidades que acuerden cómo seguir coexistiendo las unas con las otras. Y aquí, una verdad de los sistemas complejos es que todo sistema tiende siempre al caos. A eso lo llamamos entropía. La vida es, en cambio, negentrópica. Es una organización que va en contra del propio caos. El derecho en este marco, como una función de la vida, puede llegar a ser también negentrópico. Puede organizar expectativas, reducir las incertidumbres, estabilizar la cooperación. Si organiza el capital, acelerará nuestra entropía. Pero si logra organizar la vida, puede crear una negentropía social que regenere incluso al planeta. Esta es la inversión radical del paradigma jurídico que la humanidad tanto necesita. En contraposición a las distopías nucleares como la que analizamos en el video de hoy, surge el solarpunk. No como una forma de fantasía, sino como una forma de imaginar el derecho alrededor de la energía, el agua, el suelo y la cooperación humana. No una utopía hippie, tampoco un tecno-optimismo vacío, sino derecho energético real, derecho hídrico, derecho alimentario, soberanía ecosistémica. El derecho en este escenario de crisis y legitimidad podría volverse en la nueva infraestructura de supervivencia colectiva, una forma de autopoiesis jurídica. El derecho no es un objeto, es un proceso. Se produce a sí mismo, se corrige, se adapta y se reconfigura. Puede ser también autopoyético, como la vida, como los ecosistemas, como las comunidades que surjan después del colapso. Porque incluso debajo de la sombra nuclear, la humanidad no ha dejado de crear normas, tratados, movimientos sociales, instituciones nuevas, narrativas compartidas. Porque la vida es jurídicamente creativa. Incluso cuando los leviatanes colapsan, el contrato reaparece de forma primitiva. Ya no como una bula, pero sí como un algoritmo. El derecho no debe de organizar solo al poder, debe organizar a la vida cuando el poder fracasa. No constituciones perfectas, ni tribunales omnipotentes, sino sistemas normativos que mantengan la homeostasis social y ecológica. No legitimar la dominación, sino permitir la coexistencia. Fallout no es solo una distopía atomic punk, es una advertencia. Cuando el Leviatán cae, quedan ruinas, y las reglas que decidamos escribir sobre estas. En el siglo XXI, ya no será el siglo del derecho internacional, de eso no me cabe la menor duda. Será el siglo de los microderechos, de las ecologías normativas, de comunidades que sepan reinventar el contrato social mientras los imperios se descomponen, porque leviatanes caen, órdenes colapsan, los imperios se erosionan. Pero la capacidad humana de crear sentido permanece. De ruinas nacen nuevos sistemas. De crisis pueden nacer nuevos lenguajes. De los colapsos pueden nacer nuevas estructuras. No más puras, tampoco más justas, pero sí nuevas. Y ahora, ya no queda construir futuros, sino cerrar este experimento. Hoy no estamos entrando a un nuevo orden mundial. Estamos entrando a la fase donde el viejo orden deja de fingir que era justo. El derecho internacional no está colapsando, sino se está desnudando. Y al hacerlo, revela lo que siempre lo sostuvo en la realidad: poder material, violencia administrada y narrativas jurídicas que llegaban después. La guerra nunca cambia, pero la forma jurídica de justificarla sí. Hoy, los leviatanes ya no nos prometen protección, están administrando las ruinas. Y en ese paisaje, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Sino qué tipo de mundo estamos dispuestos a sostener cuando las normas dejan de protegernos. Este expediente no es una predicción, es uno más en el archivo. Un intento por leer las ruinas antes de que se conviertan en el paisaje cotidiano. Yo solo soy el archivista. Recojo los fragmentos. Lo que venga después, eso aún no se decide. Si este análisis te aportó algo, comenta, comparte y suscríbete. Activa la campanita para que el algoritmo no nos entierre antes del próximo expediente, en donde exploraremos una pregunta todavía más radical. ¿Qué función biológica cumple la humanidad en este planeta? Y si el derecho puede convertirse en una herramienta para esa función, o una herramienta para su extinción. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Si te quedaste hasta aquí, ponme en los comentarios #SugarBomb. Aquí cerramos el expediente del día de hoy. Gracias, archivista. Ojalá no se acabe el mundo en el lapso que viene.